en esta tarde ya. Buenas tardes, ¿verdad? Iba a decir buenos días. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando en línea y también les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que está aquí. Y miren, si están aquí, ya la tienen de gane. Si están aquí, quiere decir que lo más probable es que ustedes son unas de las pocas personas que no tuvieron ningún problema en sus casas y ya han estado escuchando sobre todos los problemas que se suscitaron en esta semana por causa de la helada, aquí no solamente en Texas, sino en varios estados en Estados Unidos. Y quiero decirles que qué bendición ver sus caras. Como hablamos y escuchamos la canción de la bendición, y qué bendición es ver sus caras. Déjenme tomar algo aquí rápidamente. Qué bendición es ver las caras de ustedes y qué bendición es poder juntarnos en este día y saber de que Dios tiene todo bajo control. Amén. Dios tiene todo bajo control. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Cómo responden ustedes cuando se vienen tiempos difíciles? ¿Cuál es su respuesta cuando vienen tiempos difíciles? No solamente cuando vienen tiempos difíciles, sino cuando van de mal en peor. ¿Cómo responden? Yo les voy a ser bien sincero. Yo no siempre respondo como yo hubiera querido. Y es que a veces la vida te da golpe tras golpe. Golpe tras golpe. Y pensábamos nosotros que ya estábamos saliendo del COVID, ¿verdad? Ya las cosas se van a poner mejor. Pensábamos que ya estábamos saliendo y sí, vamos de salida, gracias a Dios. Pero ahora se viene esta situación. Y algunos de ustedes, tal vez que estén en línea, o algunos de ustedes que estén aquí, sienten que la vida los ha golpeado últimamente. Y a veces que la vida nos da golpes que hasta nos sacan el aire. ¿Nunca les tocó jugar a aquellos que han jugado fútbol, soccer o que han practicado artes marciales o boxeo? ¿No les ha tocado que les dan un golpe y ese golpe aterriza en el lugar en donde menos debe aterrizar? Y te quedas sin aire, y cuando te quedas sin aire, sientes inclusive que hasta el alma se te sale. Y hasta tenemos dichos en nuestra cultura, dichos como, ay, ahora sí siento que me está lloviendo sobre mojado, que estamos empapados de problemas. Otro de ellos es, salí del sartén y caí en las brasas. Estábamos quemándonos y ahora estamos ardiendo en lumbre. ¿No les ha pasado? ¿Qué haces cuando eso sucede? ¿Qué haces si la vida te da limones? ¿Qué es lo que haces? El día de hoy vamos a empezar, como escucharon, una nueva serie en el libro de Ruth y vamos a aprender cómo responden personas cuando la vida les da limones. Y no solamente cómo responden las personas cuando reciben esos limones, sino también vamos a aprender sobre cómo, aún en esas situaciones difíciles, Dios encuentra la forma de hacer acto de presencia con su amor. Aún trabajando tras bastidores, Dios está ahí. Y vamos a estar, como les dije, en el libro de Ruth. Y Ruth se escribió en el tiempo de los jueces. Y a veces hoy en día escuchamos la palabra jueces, ¿verdad? Y quiere decir otra cosa de lo que significa en tiempos bíblicos. Pero en tiempos bíblicos jueces eran hombres que Dios había levantado como líderes militares que Dios levantó para liberar a su pueblo una y otra vez cuando su pueblo se desviaba de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Y estos líderes rescataban al pueblo por medio del poder de Dios y después volvían a caer otra vez
desviándose de la voluntad de Dios. Y una palabra, una frase que se repite continuamente en el libro de los jueces es esta: en este tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía según lo que le parecía. Es decir, todas las personas no se dejaban guiar por la palabra de Dios y hacían como ellos querían. Y es en este tiempo que Ruth es escrito. Y Ruth, junto con su esposo Elimelech, vivían en una ciudad que se llamaba Belén. Y se vino una gran hambruna a esa ciudad, y ellos, para poder sobrevivir, decidieron salir de ese lugar. Salieron de ese lugar para ir a Moab. ¿Y saben qué era Moab? Moab era donde estaban los moabitas, ese pueblo que constantemente estaba peleando y yendo a guerra con el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos necesitaban sobrevivir y decidieron salir de ese lugar para ir a Moab. Y cuando partieron de ese lugar, una vez que llegaron, ¿qué creen que empezó a suceder? Dice así, en el versículo 3, capítulo 1, dice así: tiempo después murió Elimelech. Elimelech era el esposo de Ruth. Y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa, y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Mahlón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos. Así que imagínense, pónganse en el lugar de Ruth. En primera, hubo una gran hambruna donde ellos estaban en Belén. Deja su familia, deja su hogar. ¿Y saben lo difícil que es para una mujer dejar su hogar? Y parten a Moab. Y cuando ellos creen que las cosas se van a poner mejor, Elimelech, el esposo de Ruth, muere. Pero por lo menos tiene sus 2 hijos. Por lo menos le quedan sus 2 hijos. Y sus 2 hijos crecen, y una vez que crecen se casan con 2 mujeres. ¿Y 2 mujeres qué? Moabitas. Pero 10 años después mueren también sus hijos. Y en ese momento Ruth se queda viuda. Y hoy en día escuchamos la palabra viuda y pues no significa, ¿verdad? Sabemos lo que significa, pero es algo diferente en el tiempo de la Biblia. Porque una mujer viuda no solamente se queda sin sustento, sino se queda también sin protección social. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo la cultura era una sociedad patriarcal. Es decir, que el hombre era el que proveía para la mujer y el hombre era el que protegía a la mujer. Y no solo Ruth, sino que también sus nueras se quedan sin esposo. ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Qué harías? Saben, en el caso de una viuda que se queda sin esposo y sin sus hijos, las opciones se reducen totalmente de la forma en que ellas pueden sobrevivir. Una viuda que le sucede eso, las únicas 2 cosas que podía hacer era alguien que iba a depender de la bondad de las otras personas o inclusive llegar a la prostitución para poder sobrevivir. Así de difícil. Le cayeron limones a Ruth. Y entonces Ruth decide regresar a Belén. Decide regresar a su pueblo Belén, que es probablemente donde ella deseaba morir. Y vemos que está perdiendo la esperanza. Y empieza a encaminarse hacia Belén. Y cuando empieza a encaminarse hacia Belén, ve que sus nueras la siguen. Y sus nueras quieren regresar a Belén con ella. Dije Ruth, pero Noemí decide regresar a Belén. Y sus nueras quieren
regresar con ella, Ruth y Orfa. ¿Y saben qué les dice Noemí? Pero hijas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer regresando conmigo? Las 3 viudas. No deben de regresar conmigo, tienen que regresar a sus familias, donde van a encontrar protección. Yo no puedo ofrecerles nada, yo ya no tengo hijos. Y aun si tuviera hijos, de nuevo, ¿esperarían a que crecieran para entonces tener a quien las proteja y casarse con ellos? No, regresen. Y entonces se abrazan y empiezan a llorar. Y después de que lloran, Orfa decide regresar. Pero ¿saben qué es lo que hace Ruth? Ruth hace algo radical en tiempos difíciles. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. ¡Qué cosa tan radical! Ruth, ¿saben lo que está haciendo Ruth? Está renunciando a la comodidad de regresar a su familia y aceptando la incertidumbre de seguir a Noemí, su suegra, por el amor que ella le tenía. Está renunciando a su pueblo y está renunciando a su Dios. Estas eran las 3 cosas que definían quién eras tú, que definían tu identidad en tiempos bíblicos. Ruth está decidiendo seguir al Dios de los israelitas, seguir a Jehová. ¿Por qué? Todo lo hizo por el amor que le tenía a Noemí. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? El verdadero amor toma riesgos. El verdadero amor toma riesgos. ¿Qué riesgos no estás tomando en estos momentos? Tal vez tú que estés aquí, o tal vez tú que nos acompañes en línea, por mucho tiempo estás en la línea si seguir a Dios o no seguir a Dios, porque sientes y crees que es un riesgo muy, muy grande. Pero ¿qué riesgos no estás tomando en estos momentos? Tal vez sea el momento de seguir a Dios. Tal vez es el momento de que decidas dejar tu vida anterior atrás y tomes una decisión radical y decidas seguir a Dios. Tal vez Dios ha puesto algo en tu corazón por hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y no has decidido por miedo hacerlo. Tal vez no estás tomando ese riesgo. Tal vez estás en una relación que lleva también ya largo tiempo y es una relación seria, pero no te atreves a tomar el paso. No te atreves a tomar el riesgo. Y yo sé que hablamos de eso las últimas semanas, pero el cristiano nunca deja de tomar riesgos. Tal vez sea el tiempo de que por amor tomes ese riesgo. Así que Ruth hace esta decisión radical y decide irse con su suegra Noemí. Y de regreso a Belén, cuando la ven de lejos a ambas, alguien reconoce a Noemí, ¿verdad? Los pueblos son pequeños en ese tiempo y alguien reconoce a Noemí. Y la ven de lejos y le dicen, ¿eres Noemí? ¿Eres Noemí? Y ella les contesta, no me llamen Noemí, que quiere decir placentera o alegre. Les dice, llámenme Mara,
que significa amargada. Noemí empieza a perder la esperanza. Y llegan y se establecen en este lugar, en Belén. Y poco después, recuerden, son viudas. Y no solo eso, Ruth es moabita. Viene del pueblo que era enemigo de Israel. Pero Noemí, por amor, Ruth, por amor a Noemí, decide proveer para su suegra. Y decide salir al campo. Y en el campo, lo que sucedía era el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. Y en el campo Dios había estipulado una forma para proveer, no solo para las viudas, sino para todas aquellas personas que estaban desahuciadas y pobres. Y lo que sucedía era que Dios había estipulado que cuando hubiera cosecha, las personas, los jornaleros que iban a estar recogiendo toda esa cosecha, lo que se les caía, lo que quedaba en la tierra, los pobres podían ir y recogerlo. Y también podían recogerlo de las orillas. Y entonces Ruth decide ir para proveer para su suegra Noemí. Y de todos los lugares que Ruth pudo haber escogido, escoge el de una persona influyente, de una persona rica, sin que ella se dé cuenta. Escoge el de una persona influyente, una persona rica y una persona que tenía una devoción fuerte por Dios. Su nombre es Boaz, así se llama esta persona. Y está trabajando y trabaja todo el día Ruth desde la mañana hasta la tarde está recogiendo para ir y darle de comer a su suegra. Y cuando llega Boaz a ese lugar, le llama la atención que ahí está esa persona. Recuerden, todos se conocen y ven a una persona que no conoce. Y Boaz ve a Ruth y pregunta por ella, ¿quién es ella? Y le dicen los jornaleros, ¿verdad? Ha estado aquí, es la nuera de Noemí, y ha estado aquí todo el día y ha estado trabajando bien duro. Y Boaz toma interés en Ruth y le dice, ya no vayas a otro lugar a recoger, quédate aquí, toma todo lo que necesites y hasta de sobra. ¿Por qué? Porque Boaz sabía lo que Ruth había hecho por Noemí. Y entonces Ruth queda sumamente agradecida de lo que Boaz, un extraño, acaba de hacer por ella. Entonces Ruth cayó a sus pies, muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Boaz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra. Desde la muerte de tu esposo he oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre la gente totalmente desconocida. ¿Qué es el Señor Dios de Israel? Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. ¿Dónde recogiste todo ese grano hoy?, preguntó Noemí, porque regresa Ruth hacia Noemí. ¿Dónde recogiste todo ese grano? ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, dice Noemí. Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a su marido que murió. Este hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Noemí sale de estar casi perdiendo la esperanza y viene y empieza a bendecir a Boaz y que Dios lo bendiga. Después de que había perdido la esperanza. ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque el verdadero amor produce agradecimiento.
El verdadero amor produce agradecimiento. Ruth estaba agradecida con Boaz por la gracia que le mostró y por la bondad que le expresó. Noemí ahora estaba agradecida también con Boaz por lo que había hecho y con Dios también. Y Ruth estuvo agradecida con Boaz. ¿Por qué? Porque le mostraron amor. Cada uno se mostró amor uno al otro. ¿Y por qué? Porque el verdadero amor produce agradecimiento. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana o en esta tarde? ¿Por qué le servimos a Dios? Por agradecimiento. Porque el verdadero amor produce agradecimiento. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, tuve una maestra. Se llamaba Miss McKay, se llama Miss McKay. Ya tiene muchos años que no la veo, pero espero que todavía esté con nosotros. Y ella, a pesar de que yo tenía mucha inseguridad en mí, ella creyó en mí y hizo todo lo posible para que yo me graduara de la preparatoria y finalmente me gradué. Y estoy sumamente agradecido con ella. ¿Por qué? Porque el verdadero amor produce agradecimiento. Nosotros estamos sumamente agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho. Sumamente agradecidos. Continuamos en la historia. Entonces, una vez que Ruth regresa y le dice a Noemí todo lo que ha hecho, Noemí se da cuenta, cuando escucha la palabra Boaz, se da cuenta Noemí que este hombre Boaz es uno de los parientes más cercanos, es uno que califica para ser un redentor. ¿Qué es un redentor en tiempos bíblicos? Era alguien quien podía rescatar, era alguien quien ponía en juego su propio patrimonio si era necesario para rescatar, en este caso, a personas como Ruth, una viuda. Un redentor era alguien que estaba dispuesto a rescatar a otra persona que estaba en situaciones precarias. Y Dios, una vez más, había estipulado que ese redentor tenía que ser una persona que estaba cercana a la familia. En el caso de Abimelech, en el caso de Noemí. Y entonces Ruth Noemí, no sé por qué sigo confundiéndolas. Noemí se da cuenta que esta persona es uno de los redentores, Boaz, y empieza a planear darle un futuro a Ruth. Empieza a poner los planes en orden. ¿Por qué? Porque amaba a Ruth. Noemí sabía que un día ya no iba a estar con Ruth. Y decide buscar un redentor, aquel que le iba a rescatar, que iba a rescatar las tierras y que iba a rescatarla de esta situación como viuda, a punto de perder su vida si pasaba el tiempo y no conseguía un redentor. Y entonces Noemí le dice a Ruth que se cambie, ¿verdad? Que se quite sus vestidos de viuda y que se cambie, que se bañe, que se arregle, porque esto es lo que va a hacer. Vas a ir allá al campo y vas a esperar, no vas a dejar que nadie te vea, vas a ir allá al campo. Y una vez que estés en el campo, vas a esperar a que Boaz se llegue la noche y se acueste. Y una vez que se acueste, vas a descubrirle los pies y te vas a acostar sobre sus pies. Qué raro, ¿verdad? Qué costumbre tan rara. Al día de hoy se nos parece muy rara, pero parecería indecoroso, pero en tiempos bíblicos para una mujer viuda, al hacer esto, ella estaba diciendo al hombre, primero le estaba diciendo que ya estaba lista para casarse de nuevo, que ya su luto se había acabado. Segundo, le estaba diciendo a Boaz que él era un familiar cercano. Y tercero, le estaba pidiendo que fuera su redentor, aquel quien la iba a rescatar. ¿Y qué sucede? Ruth, bien obediente,
como todas las nueras que le obedecen a su suegra, va y hace lo que Noemí le ha dicho. Y se acuesta a los pies de Boaz y Boaz de repente se despierta, ¿verdad? Y siente algo en sus pies y está muy calientito, yo creo. Está muy calientito, siente algo en sus pies y se despierta y dice, ¿quién eres? Preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Esta frase, extienda sobre mí el borde de tu manto, se puede traducir también, permita que sus alas me cubran, que sus alas me protejan. Ruth se arriesga una vez más a ser rechazada. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Boaz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes. Pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré lo que sea necesario. Yo haré lo que sea necesario. Porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de tus redentores de tu familia, que uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo, pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Finalmente Ruth encuentra un redentor, alguien que la vaya a salvar. Pero como toda historia, hay un detalle. Si pudieran bajar las luces un poquito, porque brilla bastante. Como todas las historias, hay un detalle. Hay otro redentor. Pero Boaz ya había dicho Boaz, yo haré lo que sea necesario. Yo haré lo que sea necesario. ¿Y qué es lo que hace? Enseguida después, Boaz va a la puerta de la ciudad, porque allí era donde se hacían todos los negocios y todos los tratos importantes, va a la puerta de la ciudad. Y una vez estando en la puerta de la ciudad, espera a ver a cuándo viene ese redentor, ese otro que estaba más cerca en la familia, ese familiar más cercano. Y finalmente pasa esta persona y Boaz le dice, hey, quiero hablar contigo. Noemí quiere redimir sus tierras. Tú eres un familiar más cercano. Necesito que me digas si tú estás dispuesto a redimirla. Y si no, yo lo haré. Y esta otra persona escucha tierras, ¿verdad? Escucha redimir tierras. Y dice, claro, yo puedo redimirlas. Más patrimonio para mí y para mi familia. Yo puedo hacer eso. Y otra vez, Boaz se me hace que era chilango. Yo soy chilango, por eso puedo decir eso. Era chilango, tenía colmillo, como dicen en México, ¿verdad? Oh, pero hay un detalle, le dice Boaz a este hombre. Tienes que casarte también con Ruth, la moabita, su nuera, para que le des un hijo y después estas tierras, cuando este hijo crezca y tú mueras, pasen al hijo. Y así ella no se quede desahuciada. No, entonces no, dice el pariente. Como que eso no me parece. Y pues Boaz aprovecha allí y dice, entonces yo las voy a redimir. Entonces yo lo haré. Entonces Boaz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ante testigos, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec,
Kelión y Malón. Además, junto con toda la tierra adquirida, Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. No tan solo hace todo lo que es necesario vos, sino que también dice, la voy a hacer mi esposa ante testigos. La voy a hacer mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. El verdadero amor se compromete. El verdadero amor se compromete. Boaz comprometió aún su bienestar para rescatar a Ruth, su patrimonio. Dios se compromete con nosotros. Porque el verdadero amor se compromete a pagar el precio. Juan 3:16 dice así: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tan comprometido está Dios para con nosotros? Está dispuesto a dar la vida de su único Hijo. Porque el verdadero amor se compromete, como lo hizo vos, como lo hizo Ruth, como lo hizo Noemí. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por el amor, por el verdadero amor? Cristo estuvo dispuesto. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro voz. Estuvo dispuesto. Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz. Esto me llama mucho la atención porque si regresamos a la historia, al principio, dice que los hijos de Noemí después se casaron con dos esposas, ¿verdad? Con dos mujeres moabitas, y que después de 10 años ellos murieron. Un matrimonio en ese tiempo no duraba 10 años para tener hijos. Los hijos eran una bendición, ayudaban también a proteger más a tu familia y también a estar más bien económicamente. 10 años estuvieron casados y no tuvieron hijos. ¿Saben qué es la única posibilidad que esto pudo haber pasado? Que tanto Ruth como Orfa eran estériles. Sin embargo, dice aquí que una vez que se casó con Boaz, Ruth tuvo un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera, que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí, abuelo de David. El verdadero amor tiene su recompensa. El verdadero amor tiene su recompensa. Noemí, que era lo más probable estéril y viuda, ahora tiene un esposo. Boaz tiene un hijo más y tiene una esposa. Noemí tiene un nieto. El verdadero amor tiene su recompensa. Y no solo eso, sino que tanto Ruth como Boaz vienen a ser los tatarabuelos del rey David, uno de los reyes más importantes del tiempo de Israel.
Déjenme terminar con esto. ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas tiempos difíciles? Esta es mi oración, que cada uno de nosotros recuerde la provisión de Dios. Recuerde que Dios es un Dios que provee, que aún en tiempos difíciles Dios está trabajando tras bastidores, cuidando de nosotros, como lo hizo con Noemí, que Ruth decidió seguirla, como lo hizo con Ruth, que Boaz derramó gracia sobre ella. Esa es mi oración. Que recordemos no solamente eso, sino que también recordemos que ya Dios se ocupó de lo más difícil, que ya Dios se ocupó del problema más grande que teníamos, y es la muerte. Porque gracias a Jesús nosotros podemos tener vida eterna. Que no importa cómo se pongan las cosas, qué tan peor se torne todo, Dios siempre está haciendo limonada aún antes de que nos sucedan y la vida nos lance limones. Esa es mi oración para ustedes. Si la vida te da limones, ¿qué vas a hacer? Espero yo recordar este mensaje. Espero que tú recuerdes los principios que escuchaste aquí hoy en día y que cuando vengan esos tiempos difíciles como han pasado en estos últimos días, que corras a Dios, Jehová Jireh, tu proveedor, porque Él se ocupará de ese problema. Tarde o temprano Él encontrará la manera de mostrarte el amor de Dios, ya sea a través de personas o a través de situaciones, como lo ha hecho con Ruth. Van a aprender más cosas sobre este libro en las próximas semanas y vamos a aprender cómo Dios sigue haciendo limonada cuando la vida te da limones. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que cuando vengan esos tiempos difíciles, esos tiempos cuando sintamos que la vida nos saca el aire, Señor, que recordemos en todo momento y corramos a ti, Padre. Tú que siempre estás trabajando por nosotros, porque todas las cosas ayudan a bien a los que te aman, Señor, a los que han sido llamados de acuerdo a tu propósito. Te doy las gracias, Padre, por tu gran amor, y te pido que los que escucharon esto el día de hoy, que se olviden de cualquier error que haya podido yo hacer y que se concentren en lo que tú puedes hacer por ellos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pido. Amén. Muchas gracias, Eddie.